Comenzar este estudio, mis amados hermanos, con la oración por la bendición, por la bendita Torah, diciendo así: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Y hemos dicho: bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén y amén. En el día de hoy tenemos el Salmo 80, el Teilín número 80 para esta mañana, en unas versiones 1 al 20 y en otras versiones 1 al 19. Para iniciar, vamos a hacerlo desde el versículo 2. Quiero entrar en este verso y que ustedes, por favor, allá en sus casas puedan leer este salmo. Y quiero profundizar en el verso 2 para entender quién es el pastor, porque se ha suscitado y es un tema de controversia que se presenta mucho cuando llegamos a este camino, porque muchos vienen dañados, muchos venimos con argumentos, prejuicios y todo este tipo de cosas que quizá pues nos obligan a entender desde la escritura, a mostrar quién es el pastor y si el Eterno ha puesto pastores para el pueblo de Israel. El versículo 2 de este salmo, maravilloso salmo, porque habla de las maravillas del Eterno, dice así: escucha, oh pastor de Israel. En toda la Tanakh es la única referencia, y lo vemos también desde el hebreo, cómo le decimos a nuestro Padre amado: Él es el pastor de la casa de Israel. Lo vemos en hebreo: Roe Israel, Asina Noeg, Caxón Yosef, Akerubín, Ofía. Tú que pastoreas a Yosef como a un rebaño. Yosef, uno de los hijos menores de Jacob, a sus dos hijos, nietos de Jacob, se les dio el ser hijos de Jacob, y a su vez la primogenitura se la da al hijo menor de Joseph, Efraín, quienes somos cada uno de los que estamos hoy aquí, pero que hemos retornado totalmente al pueblo. O sea que nuestro pastor, el pastor maravilloso y eterno, es nuestro Padre soberano del universo. Y vamos a ir desarrollando el estudio para conocer Él a quién ha dejado, si ha dejado o no pastores para que pastoreen a sus ovejas, la casa de Israel. Entonces vamos viendo aquí. Pastor de Israel. Pastor, viene la palabra roé. Vemos cuando nosotros quizá nos conectamos y le decimos a los pastores que están con nosotros roé. Y desde el hebreo vemos esta palabra. Pastores, pastor, apacienta, para atender un rebaño, apastar, para gobernar, ojo con esta palabra, asociar con. Tenemos otros significados que son cuidar, apacentar un rebaño, pastar, gobernar nuevamente, asociarse con, como amigo. Y en esto podemos ver también cómo nosotros, si el Eterno, y si nosotros caminamos en sus caminos, como lo hizo Abraham, como lo hicieron los discípulos, podemos ser llamados amigos. Y como lo vemos aquí, podemos asociarnos aún con nuestro pastor, el todopoderoso Rey de Israel. Vemos cómo desde la escritura nos muestra que Él es nuestro pastor. Él es el pastor de los pastores. Vemos desde Bereshit. Vamos a dar un paseo por toda la Tanakh, Torah, profetas, la escritura, los salmos. Bereshit 40 o Génesis 49:24 dice: mas su arco se quedó tenso y sus manos se hicieron firmes por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién es el fuerte de Jacob?
el mismo que es el pastor, nuestro amado Elohim, la roca de Israel. Jeremías 31:10 dice, y Jeremías exclamó, el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Vemos también cómo la palabra rebaño hace alusión al pueblo de Israel. O sea que nosotros tenemos un maravilloso y gran pastor. Salmo 23, 1 y 2 y 3. Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero ¿cómo puedo yo decir que Él es mi pastor? Ya todo lo entendemos. Debemos estar bajo su inmensa voluntad, habiendo entrado al pueblo de Israel por la puerta maravillosa de su sacrificio y obedecer a sus mandamientos. De igual manera, el Eterno, a raíz de que el pueblo mismo pidió rey, antes el Eterno les había puesto jueces porque había un desorden dentro de las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, los llamados pastores eran los jueces, los reyes, los sumos sacerdotes, el sacerdote, el mismo levita, los mismos profetas. Y el Eterno hace una exhortación porque vemos que el profeta Ezequiel ya estaba profetizando próximo a cuando el pueblo de Israel iba a ser exiliado y aún en el exilio de Babilonia. Y diciendo así, entonces me llegó palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y en hebreo esta palabra también es roim, pastores. Pero ya pasó desde el plano espiritual, que era nuestro Eterno, el pastor, pasó al plano físico. Y el Eterno fue quien permitió que el mismo pueblo, pero Él era el que ungía a quienes iban a ser estos pastores. Pero en esta exhortación vamos a ver lo que dice el pastor de los pastores, el rey de reyes. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso no deben los pastores apacentar a las ovejas? Aquí está haciendo una exhortación a aquellos pastores que se cuidan a sí mismos, que no están pendientes del rebaño. Aquellos pastores que solo viven en beneficio de ellos mismos y no quieren untarse de oveja. Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con lana. Degüellan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles ni curan a las enfermas. No han vendado a la pierniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien las han dominado con dureza y con violencia. Ellas se han dispersado por falta de pastor. Están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersadas. ¿Por qué han sido dispersadas las ovejas del Rey de Reyes? Por la corrupción que empezó a haber, por el desvío del pueblo de Israel hacia la idolatría, hacia las alianzas no permitidas por el Eterno. Continuamos aquí con estos versos. Dice, mis ovejas han andado rescarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y no ha habido quien se ocupe de ellas ni quien las busque. Por eso, pastores, oigan la palabra de Adonai. Aquellos que son autoridades, aquellos que pueden estar gobernando, como lo vimos, que el roé es quien tiene autoridad sobre sus ovejas. Por vida mía, dice Adonai Elohim, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor,
Estas fieras del campo, ¿cuáles son? Esos lobitos disfrazados de ovejas que quieren venir a traer al redil o que trajeron al redil cizaña, muerte. Y dice, por no tener pastor. Y mis pastores, los que había puesto el Eterno en ese momento, no se ocuparon de mis ovejas, sino que se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a sí mis ovejas. Por eso, pastores, nuevamente reprensión. Oigan la palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai, Adonai. Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus becas y no les servirán más de comida. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. En este momento y hasta este punto, el Rey soberano del universo, en la exhortación que hacen los pastores, dice: ustedes ya no van a ser más esos pastores. Yo mismo iré y seré pastor de mis ovejas. Y esto lo vemos en la escritura, en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, la palabra del pacto renovado. Ya nosotros hacemos tikkun y quizá hay nuevos, pues para entender, este es el Nuevo Testamento, que ya no lo llamamos así. Pacto renovado es la forma correcta. Y dice en Mateo 15:24, él respondiendo, Yeshua, está hablando ya de Yeshua. O sea que aquí vemos la unicidad del Eterno. Si él mismo iba a venir a sus ovejas. Y Yeshua dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya las ovejas habían sido dispersadas en los exilios, en el primer exilio del 722 por Asiria, en el segundo exilio ya Judá fueron dispersados, exiliados a Babilonia, pero ellos volvieron y en el siglo primero el Eterno, como Yeshua está diciendo, yo soy el pastor de esas ovejas perdidas, la casa de Israel del norte. Voy por ellas. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hijo del Hombre es una referencia a Elohim, que él mismo iba a venir. Estudios profundos lo dicen. Y Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, Yeshua, nuestro buen pastor, el eterno maravilloso. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Nosotros hoy en este caminar precioso conocemos a nuestro maravilloso pastor, Yeshua HaMashiach, sabiendo que es el mismo eterno, y a quien seguimos hoy por ese maravilloso sacrificio. Le damos la gloria y la honra, y seguimos su bendita palabra con la correcta interpretación que él nos dejó y con el buen estudio que debemos realizar hoy en día. Pero hay un pero, porque el Eterno da una profecía y dice, convertíos, ya en Jeremías 3:14 al 18, este profeta que estaba hablando también antes del exilio a Babilonia, y le estaba hablando desde Judá a las dos casas, convertíos hijos rebeldes, dice Adonai, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten, cuiden, protejan con conocimiento. Da'at, ¿con cuál conocimiento? El conocimiento de la bendita palabra de Elohim, y con prudencia, que las podamos manejar correctamente, aquellos que hemos sido llamados a ser esos líderes, porque esto era profecía para el tiempo en el cual el Eterno iba a recoger sus ovejas. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Adonai, no se dirá más,
arca del pacto de Adonai, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Adonai. En aquel tiempo, estamos en estos tiempos, amados. Y más cuando ya viene el último tiempo para entrar al milenio. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Adonai en Jerusalén, ni andarán más hasta la dureza de su malvado corazón. ¿Por qué? Porque hay buenos pastores escogidos por el Todopoderoso para apacentar a su rebaño, a las ovejas de Israel. Y miren esto maravilloso también, en aquellos tiempos irán a la casa de Yehudá, a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte. Vamos a ser restaurados con nuestros hermanos de Yehudá para que se acabe toda esta envidia, todos estos celos que hay entre las dos casas el día de hoy. El Eterno lo ha dicho, los reuniré y vendrán juntamente a esa tierra que heredó a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob como heredad para nosotros. Y vamos nuevamente al pacto renovado. Pedro, primera de Pedro 5:1 al 6 dice, para aquellos que dicen no hay pastores, pero el Eterno mismo dijo, enviaré pastores. Y Pedro hablando aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Mashiach, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. Realmente la palabra aquí es rebaño. ¿Cuál es el rebaño? De Elohim, el pueblo de Israel, que está entre vosotros, cuidando de ella. Mira lo que tiene que hacer un pastor, cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, testimonio al rebaño del Eterno. Y miren la promesa, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Nuestro amado Yeshua nuevamente, porque Pedro ya está hablando después de que él ascendió a los cielos, a su trono. Vosotros recibiréis la corona incorruptible. Aquellos que apacienten, cuiden, protejan, enseñen, guíen a las ovejas del Todopoderoso. Igualmente jóvenes, aquí le hablan ya a aquellos que vienen nuevos, aquellos que entran por primera vez a este camino, a conocer la bendita Torá del Eterno. Estad sujetos a estos ancianos y todos sumisos. Esta sujeción es tomarse de la mano y entender la guía, estudiar, aprender con este pastor, con este anciano que nos deja nuestro Padre eterno, porque él mismo los iba a colocar sumisos unos a otros entre el pueblo, amándonos, no pensando mal el uno del otro, exhortándonos y revestidos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vemos la palabra ancianos. En la antigüedad el pueblo reconocía al anciano por esos dones de liderazgo, sabiduría y justicia. Y veíamos quiénes eran los jueces, los reyes, los sumos sacerdotes, los levitas, el sacerdocio, los profetas. Tenían todo ese liderazgo y sabiduría. Se consagraban para administrar justicia, resolver disputas y guiar a las personas bajo su responsabilidad. Y esto lo vemos como los jueces, como la autoridad que ha puesto el Eterno para estos tiempos, en la cual nosotros, la misma Escritura nos muestra cómo deben ser
los líderes, pastores, maestros que hoy guían al rebaño del Eterno. Y por último, Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores. En otras versiones dice: a quienes os dirigen, y sujétense a ellos. ¿Por qué? Tenemos que darnos cuenta que ellos velen por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, mis amados hermanos, y como último, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Se ha concluido el estudio de hoy, algo muy corto, espero que haya entrado en sus corazones y dé ese fruto maravilloso de cada día aprender que la escritura, la palabra de nuestro Padre amado, se interpreta por sí misma. Ella misma nos habla. Vamos a hacer la bendición por la bendita Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah met behaye olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai, noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, oh eterno, dador de la Torah. Amén y amén. Bueno,